Es un placer para mí presentarles una innovación en servicios funerarios. Los inversores se veían incómodos mientras permanecían sentados bajo el sol abrasador, al borde de la última inversión de John, cuando el magnate de la tecnología compró 500 hectáreas de terreno pantanoso. Se especuló que pretendía construir alguna otra fábrica de microchips. Las revistas tecnológicas daban todo tipo de ideas, desde hacer almacenes hasta una nueva división de robótica. Pero nadie podría haber adivinado sus verdaderas intenciones. El precio de sus acciones se había duplicado desde el anuncio, y los inversores parecían contener la respiración a la espera de ver qué resultaría de Yomite Solutions en esta nueva temporada. Solo su contador conocía la verdadera historia, y le había hecho jurar que guardara el secreto. Ni una palabra a nadie, decía John, guiñando un ojo mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Wayne resoplaba. John, nadie me creería incluso si lo contara. Ahí estaban, con las cejas arqueadas, mientras él hablaba no de una nueva tecnología, sino de una innovación en el entierro. Detrás de mí se extienden 500 hectáreas de vegetación nueva, árboles listos para proporcionar oxígeno a la humanidad y un hogar a muchas especies beneficiosas de insectos y animales salvajes. Sin embargo, estos también serán los primeros ejemplares de una larga serie de nuestra iniciativa de renovación de tierras. Los cuerpos se impregnarán de semillas, las cuales echarán raíces y serán parte del alimento del suelo, convirtiéndose así en una especie de ataúd natural para los muertos. Al notar la incomodidad de algunos de los presentes, decidió continuar. Detrás de mí está lo que algún día será un nuevo bosque. Un bosque intocable gracias a las leyes actuales. Piénsenlo. Cada cementerio, cada bosque, cada osario, cada parque, cada lugar de muerte representará un lugar de renacimiento. Este es el futuro. Un futuro prometedor para la Tierra y para la salud de nuestro planeta. Bienvenidos al bosque conmemorativo Yomite Pines, un lugar de paz y descanso. Los inversionistas aplaudieron, no con excesivo entusiasmo, pero aplaudieron. John esperaba que con el tiempo comprendieran que este era un buen punto intermedio. Ya había causado mucho daño al planeta con sus fábricas, la contaminación y sus vertederos llenos de aparatos electrónicos obsoletos. Si lograba cambiar la mentalidad de la gente y crear un bosque conmemorativo en cada estado, se sentiría mucho mejor con su negocio y con su conciencia. De hecho, John Yomite esperaba ser enterrado algún día en uno de estos bosques. No tenía forma de saber si tarde o temprano aquel sueño podría convertirse en realidad. Esa fue la primera noche que tuvo unos extraños sueños. John corría entre las hileras de pinos recién plantados. La tierra crujía mientras sus troncos se alzaban hacia el cielo. Se levantaban imponentes sobre él. Sus ramas se extendían hacia el firmamento, y mientras ocultaban la luna, escuchó sus susurros. Únete a nosotros. Únete a nosotros. Únete a nosotros aquí en la tierra. El suelo se le pegaba a los pies mientras corría. La tierra se le aferraba como si intentara retenerlo. Y mientras trotaba por el parque que había creado, un viento frío soplaba entre los árboles. Despertó en su cama cuando los susurros se intensificaron y suspiró aliviado al darse cuenta de que todo había sido un sueño. ¿Acaso el agua de su baño se veía un poco más oscura cuando se iba por el desagüe? ¿Tenía hojas en los bolsillos de su pijama? ¿Tenía también barro en sus brazos y piernas que no había notado? Tal vez, pero si lo había, John ni siquiera se había dado cuenta. Se sacudió cualquier idea mientras se preparaba para el día, pero aquella no sería la última vez que correría
entre los árboles de noche. ¡Wow! John, si me hubieras dicho hace un año que esto iba a ir tan bien, hubiera dicho que estabas loco. John miraba el bosque de pinos y robles, cuyas copas se estrechaban a medida que crecían fuertes. El ventanal de su torre era el mirador perfecto, y el cristal era lo suficientemente grueso como para bloquear los susurros que a veces oía al pasar por los terrenos. Wayne repasaba las cifras, pero John apenas le prestaba atención. Claro que dijiste que estaba loco, dijo John, mirando hacia el bosque. Había construido esta torre para poder observar el crecimiento del bosque, y descubrió que encontraba una paz verdadera al estar ahí arriba, observar cómo se mecían, cómo crecían. ¿En serio?, preguntó Wayne. Bueno, supongo que me equivoqué. Esto ha sido una ganancia inesperadamente mayor que cualquiera de tus proyectos anteriores. John habría estado de acuerdo de no ser por los incidentes que seguían ocurriendo. ¿Quién iba a pensar que la gente pagaría tanto por salvar el planeta y sentirse parte de un bosque en plena floración?, preguntó John. Ahora, si pudiéramos averiguar por qué desaparece la gente, esto sería perfecto, dijo Wayne. Lo dijo riendo, pero a John no le hizo ninguna gracia. Si hubieran sido 1 o 2 personas, John habría dejado pasar, pero ¿qué clase de jardín conmemorativo pierde a más de 10 visitantes en su primer año? El extenso bosque se había convertido en un popular destino turístico. Las personas llegaban a acampar, pasear y disfrutar de la belleza natural del joven bosque. Los árboles apenas alcanzaban la mitad de su tamaño máximo, y aún así tenían una presencia imponente. Eran la viva imagen de quienes los habían cuidado, o al menos eso decían los periódicos y algunas revistas. Se tenían planes de plantar más y la respuesta era positiva, y hasta el momento lo había sido. La gente estaba interesada en ayudar al medio ambiente y en tener un lugar tranquilo y hermoso para que sus familiares los visitaran. La lista de personas que habían comprado terrenos en Yosemite Pines facilitaría la compra de al menos otras 20 o 30 hectáreas. Todo lucía prometedor, hasta que la gente empezó a desaparecer. Al principio no era nada alarmante. Un par de campistas que no pudieron regresar a casa, una pareja mayor que no había regresado a su coche después de ir, un hombre que no había salido por la puerta principal después de entrar. Eran situaciones extrañas pero no inexplicables. La gente hacía todo tipo de tonterías, y esto no podría ser otra cosa que gente que simplemente había decidido irse por otro camino, que se había olvidado de hacer el checkout o tal vez que había decidido perderse a propósito y encontrar un lugar tranquilo para morir. Sin embargo, el caso de aquel niño era diferente. Marcus Lorraine tenía 6 años y había acompañado a sus padres al pequeño bosque para visitar a su abuela. Habían caminado entre los árboles, admirado los senderos, los pequeños puentes y el río poco profundo que lo atravesaba. Pero cuando se dieron la vuelta para marcharse, la señora Lorraine se dio cuenta de que su hijo no estaba por ninguna parte. Juraba que había estado con ellos cuando cruzaron el pequeño puente sobre el río. Juraba también que había estado con ellos cuando se detuvieron a mojarse los pies en el río. Daba testimonio de que había estado con ellos cuando habían hecho una parada en los baños. También afirmaba que no podía estar segura de que siguiera con ellos después de que pasaran el área de picnic y comenzaran a regresar al coche. Siendo sincera, no recuerdo mucho después de cuando llegamos al área de picnic, dijo con una voz soñadora que contrastaba con su semblante demacrado. Estaba caminando, escuchando algo y por un instante fue como si oyera a mi madre hablándome. Sé que suena una locura, pero juro que casi podía oír su voz. Su esposo había dicho algo parecido, aunque no exactamente igual. Juraba haber oído gente susurrando fuera de su vista,
como si estuvieran en el bosque hablando de asuntos importantes. Lo describió como la escena de El Hobbit, donde los enanos interrumpen las fiestas de los elfos. Podía oírlos, pero sabía que si investigaba de dónde provenían, simplemente desaparecerían y se escucharían en otro lugar. El caso es que ninguno de los dos recordaba cuándo el pequeño Marcus se había separado de ellos, pero ya no estaba y querían encontrarlo. John se quedó con los padres mientras registraban el bosque. Habían instalado un pequeño punto de reunión cerca de la entrada de visitantes y dirigía a los voluntarios desde ahí. El señor Lorraine había salido a ayudarlos al inicio, pero para el atardecer ya estaba de vuelta en la tienda, sentado con su esposa. Ambos se abrazaban rezando en silencio mientras esperaban el regreso de su hijo. Estaban angustiados, pero John aún no los había visto llorar. Tenían miedo, pero no parecían estar demasiado asustados. Habría pensado que estaban en estado de shock, de no ser porque miraban fijamente al bosque como si alguien los llamara, antes de volver a seguir rezando. Esto no se ve bien, murmuró John. ¿Tú crees?, preguntó Wayne en voz baja, mirando a los padres. Puedes ser tan sarcástico como quieras, pero la desaparición de Marcus Lorraine no es nada buena. Wayne lo llevó aparte, fuera del alcance de los padres, para que pudieran hablar. ¿Tienes idea de cuántos niños desaparecen cada año en los parques? ¿Sabes cuántos parques temáticos pierden niños sin que haya gente extraña involucrada? Los niños se pierden, John. Probablemente lo encontremos durmiendo bajo un árbol en algún lugar. Pero no fue así. No lo encontraron durmiendo. No lo encontraron en absoluto. Marcus fue la 15ª persona en desaparecer en el parque ese año, y no fue la última. Hemos recibido 100 solicitudes más para los terrenos que están por venir. Vendemos las parcelas en cuanto están disponibles. Es casi como imprimir dinero. John se alegraba de que Wayne se hubiera olvidado del niño tan fácilmente, pero a él le resultaba un poco más difícil. Recordaba cada uno de los nombres, cada una de las demandas civiles que sus familias intentaron presentar antes de que sus abogados las desestimaran, y supuso que probablemente siempre las recordaría. Wayne siguió hablando, pero yo no podía apartar la vista de los árboles. El vaivén era hipnótico. Quizá por eso la gente seguía desapareciendo. Eso, o los susurros que a veces oía. Podía oírlos un poco desde arriba, pero siempre eran peores cuando estaba en tierra firme. Era como una voz sigilosa que se colaba en su oído, rogándole que se uniera a los demás que ya habían venido a este lugar. ¿Y por qué no?, pensaba. Todos parecían haber encontrado la paz aquí. Quizá por eso tantos habían desaparecido. ¿Cómo está tu madre?, preguntó Wayne de repente, y la pregunta lo sacó de sus pensamientos. Unos días mejor, otros peor. Se está debilitando poco a poco. ¿La plantarás aquí también cuando llegue el momento?, preguntó Wayne con un tono cauteloso. Le reservé un lugar desde el principio, dijo John, mirando a un punto cerca de la base de su torre. Después de todo, hice este bosque para ella. Wayne se disculpó y se fue tras una breve charla, pero John se quedó ahí de pie, observando cómo se mecían los árboles. ¿Quién no querría descansar en paz en un lugar tan tranquilo? Es un honor estar aquí y celebrar el primer aniversario de la inauguración del bosque conmemorativo John Might Pines. La multitud aplaudió con entusiasmo, pero mientras John observaba, solo podía oír el viento entre los árboles a sus espaldas. En John Might Pines, todos eran pinos, majestuosos árboles que crecían frondosos de un verde intenso en tierra fértil. En tan solo un año habían superado con creces los números iniciales.
y ahora John se encontraba bajo imponentes árboles de 2 años atrás. Cuando comenzó a plantarlos no eran más que retoños a medio crecer. Sintió un ligero escalofrío al tener un extraño presentimiento, pero lo apartó de su mente como siempre lo hacía. Al fin y al cabo, solo eran los nervios, igual que los sueños. Hemos incorporado otras 100 hectáreas, 50 de las cuales fueron donadas por la Fundación Norteamericana para la Vida Silvestre, para ayudar en los esfuerzos contra la deforestación. De estas 100 hectáreas ya hemos plantado 50 con vegetación nueva y restos de animales. El bosque conmemorativo de Yomite pronto se extenderá por las tierras recién recuperadas, y nuestro mundo será mejor gracias a ello. Los aplausos del público fueron mucho más entusiastas que la vez anterior. La idea de un bosque de muertos había resultado un poco repugnante al inicio, algo inquietante, pero ahora lo apoyaban. Su programa de reforestación estaba siendo un gran éxito, y la gente se inscribía en cantidades enormes para obtener parcelas. Aunque los árboles de Yomite gozaban de gran popularidad, John comenzaba a tener sus ideas sobre el proyecto. Habían pasado 6 meses desde la desaparición de Marcus, y ahora su madre y su padre también estaban desaparecidos. A John le gustaba pasear por el bosque, disfrutando del tranquilo paisaje que había creado. Estaba dando uno de esos paseos unas 2 semanas después de la desaparición de Marcus, cuando vio a la señora Lorraine caminando hacia él. Quizás decir que caminaba era exagerar. Shelley Lorraine se tambaleaba como una borracha mientras se acercaba. Parecía estar al borde de la muerte. John le habló, preguntándole cómo estaba y si había alguna noticia sobre Marcus, pero hizo falta que le hablara 3 veces para que levantara la vista y lo reconociera. Dijo finalmente, sacudiendo la cabeza como si estuviera sonámbula. Oh, señor Yomite, estoy Parecía balbucear algo antes de responder. bastante bien, creo. ¿Vino a buscar a Marcus? Preguntó dudoso por qué estaba ahí. Habían registrado todo el parque de un extremo a otro, pero no habían encontrado ni rastro del niño. Era como si la tierra se lo hubiera tragado sin dejar huella. Se habían adentrado en la maleza de los alrededores, y John estaba seguro de haber visto a la madre en el parque más de una vez deambulando. El padre también había entrado una vez, pero esa fue la última que John lo había visto. No volvió a verlo después de eso, y John supuso que estaba mejor que su esposa. Ahí estaba ella, tonta o borracha, o ambas cosas, y John tendría que decirle a seguridad que la vigilara. Sí, Dijo ella, mirando hacia los árboles como si alguien la hubiera llamado. sí. Es como si pudiera oírlo cuando estoy aquí. Me llama constantemente y yo sigo esperando encontrarlo. Disculpe. Dijo, y se adentró en el bosque mientras se perdía entre las imponentes lápidas que los rodeaban. Esa fue la última vez que John la vio. La última vez que alguien más la vio. Toda la familia había desaparecido, y Scott, el guardia de seguridad del parque, le mostró un video de seguridad del señor Lorraine entrando, pero no saliendo. Le preguntó a John qué pensaba hacer con ello, y John le dijo que no se lo contara a nadie. Debió irse entre la multitud y no la vimos. No hay razón para contárselo a nadie. La realidad es que esto era una tragedia, pero por mucha culpa que sintiera John, no podía permitir que la desaparición de una familia saboteara su proyecto. Aquello fue lo último que se dijo de los Lorraine, pero no fue la última vez que John pensó en ellos.